mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 11 de enero del año 2022. Quiero comentar con usted hoy quizá lo que podría ser un resumen de una larga plática que tuve ayer noche con el grupo de amigos con el que me reúno y platicamos, discutimos de cosas políticas, economía, desde hace más de 50 años, que nos conocemos desde antes del movimiento del 68. Y la discusión giró, como usted ya se habrá imaginado, en torno al anuncio mediante un tuit que subió el presidente, el Bulto, donde da a conocer que salió positivo de COVID. El contexto de la plática, ¿cuál fue? En la mañanera el presidente reconoció que había amanecido, que tenía catarro, estaba ronco, etc. Pero no es COVID, es una gripa, pero me voy a hacer más tarde la prueba. Posterior a esto y al fin de la mañanera, tuvo reuniones privadas o en grupo con 4 secretarios de Estado y con el ingeniero David Chávez, que es pues no sé si el principal accionista o accionista, el director, o etcétera, o propietario de este grupo Mayán o Mañana, o alguna cosa así, ¿no? Que tiene hoteles e inversiones inmobiliarias en destinos de playa. La discusión empezó básicamente en torno a lo que para ese momento ya era un número importante de tweets entre aquellos que le deseaban al presidente su pronta recuperación, fundamentalmente algunos gobernadores, algunos funcionarios, el inefable e infaltable López-Gatell, donde le deseaban a él pronta recuperación y fuerza, presidente, porque usted ha hecho, y esto ya se podrán ustedes imaginar. Ese era el contexto para la discusión. Y la discusión era muy sencilla. Era un tema que podría resumirlo así. ¿Es aceptable que una persona, un mexicano ahorita, ya ahorita veremos cuáles serían sus razones, pero es aceptable que una persona desee que el presidente fallezca en las condiciones en que está ahorita, la segunda vez que se contagia de COVID, una persona que ya tiene las 3 dosis, 3 aplicaciones, 2 las normales y un refuerzo de la vacuna AstraZeneca? Y la discusión empezó, en un momento dado se calentó un poco la discusión, luego regresaron las aguas a su nivel y no hubo un consenso, cada quien mantuvo su posición. Pero fue interesante la discusión por cosas como esta. Se planteó qué pasa con un padre de un hijo con cáncer que falleció porque el gobierno federal dejó de proporcionar las quimias y los medicamentos que normalmente se le proporcionaban en el sexenio anterior, en el gobierno anterior, y que además la exigencia de ese padre junto con otros padres fue exhibida como un intento golpista o como instrumentos de personajes ajenos y críticos del presidente de la República. Ahí como que se veía un consenso en el sentido de esa persona por su coraje, por su dolor, porque era evitable el que su hijo falleciera en el momento. Quizá alguien decía, bueno, es que iba a fallecer de todas maneras. Bueno, sí, pero dice, bueno, como todos nos vamos a morir, pues no importa que hoy me muera. No funciona, las cosas no funcionan de esa manera. Luego vinieron otros casos. La mortalidad excesiva o en exceso que hay de casi 600,000 defunciones, motivadas una buena parte de estas por la incuria
por la irresponsabilidad, por inexperiencia, por lo que gusten ustedes, en el Programa Nacional de Vacunación. Hoy mismo, las colas que se ven para obtener una prueba, la gente está preocupada por la Omicron, y dice uno, bueno, en esas condiciones, ¿cómo pedirle a alguien que no le desee la muerte a esta persona que por sus decisiones como presidente de la República y por quitarle recursos al sector salud y recursos para la compra de vacunas y medicamentos en estos 3 años, 3 años ya, no es una cosa de 15 días o un mes, sino desde hace 3 años, prácticamente desde que tomó posesión, ha sido un problema permanente la falta de medicamentos y el ninguneo y el desprecio del presidente a los familiares y a los mismos pacientes o enfermos de tal o cual mal. En ese momento dice uno, pedirles a estas personas que le deseen la pronta recuperación y que esté muy bien pronto el presidente. Incluso 2 de los amigos ahí en el grupo compartimos un tiempo la cárcel. O sea que sabemos de lo que puede ser la venganza frente a algún crimen cometido por un delincuente con algún familiar. Nos tocó ver casos en Lecumberri duros, donde llegaba, por ejemplo, un joven que se dedicaba a violar señoritas en una escuela de la Colonia del Valle, y una sobrina de esta persona fue violada por esto. No tiene caso que le narre lo que sufrió esta persona a manos de este tío de esa señorita. Y lo hizo conscientemente. Él, bueno, que lo perdone Dios. No, decía que perdone Dios y aquello. El concepto de la venganza o la visión de la venganza en un país como el nuestro es condenado por muchos aduciendo razones de tipo religioso. La famosa figura aquella de pones la otra mejilla, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya cuando la realidad la enfrenta a esa persona, cuando vio en un video cómo decapitaban a un familiar un grupo de delincuentes dedicados a esta o aquella otra actividad delictiva, ¿cómo pedirle a esa persona que cuando capturen a ese que trató así a su familiar, se recupere o que no le hagan daño en la cárcel? O alguien que sufrió el secuestro de un familiar y murió en el secuestro y engañaron a la familia los secuestradores para sacarles dinero y luego tiraron destrozado el cuerpo de su familiar. ¿Cómo pedirles a esa persona que hay que perdonar porque el perdón? Si bien es legítimo que alguien quiera convencer a la otra de una actitud así, sin embargo la realidad es dura, es cruel, y por eso no llegamos a un consenso. No voy a decir quién dijo qué o quién mantuvo esa posición, pero en lo que sí se estuvo de acuerdo es que no pocos mexicanos hoy, ante la situación que enfrenta el presidente, le desean lo peor. O sea, no voy a decir quién estaba a favor de una cosa o de la otra, pero más o menos ese es el espíritu que quedó después de una larga plática. Por otro lado, hubo quizá así un consenso, la hipocresía, la falsedad de aquellos que habiendo sido defenestrados, ridiculizados, ofendidos, ridiculizados en público, exhibidos por el presidente, sin la menor consideración a su investidura, a que le habían servido de manera leal. Dice, bueno, esa persona, si en un momento le sea lo peor, dice, pongámonos en el caso de esta persona. Y así fuimos dando situaciones relacionadas con la conducta del presidente López Obrador. Y si bien no se verbalizó, pero al menos la idea era
que hay millones de mexicanos que hoy le desean lo peor al presidente de la República. Dicho en buen cristiano, desean que se muera esta vez. Otros, he leído tweets de algunos amigos donde dicen que no debe uno desear, que hay que desearle la pronta recuperación. Como posición filosófica, pues es aceptable. Pero ya en la realidad, ya cuando un mexicano ha sufrido el daño directo en sus familiares, hablando de cuestiones de salud, producto del desprecio por la vida humana, cuando han sufrido cientos de miles de mexicanos o millones, familiares de personas que no han podido tener el mínimo apoyo médico, medicinas, etcétera, de parte del Servicio Público de Salud, al menos este sí es mi caso, yo entiendo el coraje y el deseo de esa persona en relación con el presidente. Yo no sé qué piense usted, pero le voy a dar aquí unas cifras que tienen que ver con la edad mínima para vacunar a una persona. Esto reconozco que es obra de la Escuela de Gobierno y creo que sí dice aquí Transformación Pública del TEC de Monterrey, la organización Educación con Equidad y Calidad y México Evalúa. Ellos hicieron esta recopilación donde viene por país la edad mínima para vacunar a una persona en esos países. Y le voy a leer algunos de América Latina. Argentina, de 3 años para arriba. Bolivia, de 5. Brasil, de 12. Canadá, de 5. Chile, de 3. Colombia, de 3. Costa Rica, de 5. Cuba, de 2. Ecuador, de 5. Pero en enero se baja a 3. México, 15 años. Panamá 5, Paraguay 5, Perú 5, Uruguay 5, Venezuela mismo 2 años. ¿A qué se debe que México tenga el umbral de 15 años? ¿Sabe usted por qué? Porque no tienen dinero para comprar vacunas, porque ha sido un rotundo fracaso el Programa Nacional de Vacunación. Todavía hoy, recuerda que iniciaron con mayores de 60 años, aproximadamente de los 15 millones de mexicanos mayores de 15 años, datos censales recientes, 25-30% no recibieron una sola dosis. Muchos más, millones, han recibido apenas una dosis. Y alrededor del 40%, tengo entendido, no han recibido una sola dosis. ¿Qué pensarán las familias de esos mexicanos? Y cuando ve uno esto, que países más pobres que el nuestro, Bolivia a los 5 años, Colombia a los 3, Panamá a los 5, Paraguay a los 5, Venezuela a los 2, Cuba a los 2 y México a los 15. Ahí es cuando uno entiende el que un mexicano diga, ojalá y se muera el presidente. No sé qué piense usted, pero le pido que le dedique unos minutos a este tema. Por lo pronto, gracias y nos vemos mañana miércoles.